Muy buenos días familia Achiote, bienvenidos nuevamente a su canal. Hoy vamos a preparar arroz oriental con lomo, con muchas verduras, una receta espectacular que estoy seguro van a replicar en casa. Vamos a iniciar preparando el arroz. Yo estoy usando arroz basmati, tú puedes usar el arroz de tu preferencia. Una taza aproximadamente se lleva esta receta. Lavamos muy bien el arroz, lo pasamos a una olla y vamos a agregar el agua dependiendo del tipo de arroz. En mi caso es una taza de agua por una taza de arroz basmati y luego vamos a agregar sal y aceite de oliva. Si estás usando arroz normal es probable que necesites el doble de agua, así que realiza la misma relación. Ahora lo dejamos a fuego medio a que empiece a hervir y una vez ha empezado a hervir vamos a taparlo y lo vamos a dejar a fuego bajo a que se cocine muy bien. Mientras tanto vamos a ir cortando todas las verduras. 2 zanahorias las vamos a cortar primero en láminas, primero por la mitad, luego en láminas y luego en bastoncitos bien pequeñitos, tal cual como te estoy mostrando. Ahora continuamos con apio en rama. Si ustedes quieren, si no les gusta mucho, lo pueden omitir, lo cortamos también en trocitos bien pequeñitos y posteriormente medio calabacín o zucchini. Siempre les digo que cuando tengan oportunidad de agregar verduras, pues agréguenla. Créanme que enriquece un plato y que obviamente nos favorece a nosotros a nivel nutricional. Una vez tengamos así el zucchini, reservamos y vamos a continuar con el brócoli. A mí me parece que el brócoli es casi que ingrediente obligado cuando preparamos carne porque le da un muy buen sabor y obviamente tiene muchísimos nutrientes. Cortamos bien pequeñito tal cual como estás mirando. Y recuerda que utilizamos medio brócoli. El arroz ya está, miren por favor, quedó sueltico, bien rico. Yo preparé 1,5 tazas en total porque luego reservo otro poquito para otras preparaciones. Mientras tanto vamos a dejar que se precaliente nuestra sartén y mientras tanto pues continuamos cortando. Este es el momento de cortar los champiñones, unos 5 champiñones. Acá utilizo 3 blancos y 2 marroncitos que tenía por ahí reservados y luego ingrediente que nos encanta y que enriquece esta receta, que es el cebollín, cebolla larga o cebolla de verdeo, también en trozos bien pequeños y posteriormente vamos a cortar también media cebollita. Recuerda retirar la parte más intensa del cebollín. Ahora continuamos con medio pimentón rojo, también en trocitos bien pequeñitos. Y mis amores, 2 ingredientes que me parece que son súper importantes. Un dientecito de ajo y un trocito de jengibre. Vamos a cortar el ajo bien chiquitico. Si no tienen jengibre, no se preocupen. Si de pronto pudieran utilizar jengibre en polvo, también les va a dar un muy buen sabor. Y el jengibre lo vas a cortar en trocitos chiquitos, tal cual como te estoy mostrando. Una vez tengamos todas las verduras así listas, pues es momento de cortar la carne. Yo voy a utilizar en total unos 600 gramos de carne aproximadamente porque lo voy a hacer como para unas 8 porciones. Si tú quieres utilizar para 4 porciones, utiliza la mitad de todos los ingredientes que te he mostrado. Ahora, ya con la sartén precalentada ponemos un poquito de aceite de oliva y vamos a empezar a dorar muy bien la carne. Vamos a hacerlo por partes, no agregues toda la carne porque si no va a perder toda la humedad y te va a quedar bien seca. Así que vamos a poner un poquito de sal, un poquito de pimienta y a fuego alto vamos a sellar o vamos a dorar muy bien esta carne. Les sugiero que no se demoren mucho, yo pienso que unos 2 minutos por cada lado en una sartén que esté bien caliente va a ser más que suficiente y lo retiran. La idea es dejarla bien deliciosa y que no nos quede muy seca. Posteriormente agregamos un poquito de ajonjolí, un poquito de aceite de oliva, integramos el ajo, integramos las cebollas y recuerda que retiramos la parte más intensa de la cebolla, la ponemos en un paso posterior. Acá mezclamos y ligeramente vamos a agregar el pimentón, señores, que le da un sabor extraordinario. Seguimos mezclando. Todo este proceso va a ser muy rápido, de 2 minutos más o menos,
Y luego agregamos la zanahoria, que es la verdura más dura en esta preparación, y vamos a agregar también el brócoli. Vamos a dar vueltas, mis corazones, a todas estas verduras. Miren, ya nada más todos estos colores como que resalta a la vista y también al paladar, ¿verdad? Así que bueno, 3 minutos, mis corazones, a fuego medio. Miren, ya está un poco más blanda la zanahoria. En este punto agregamos el apio en rama y el zucchini. Y mientras damos vuelta, yo te invito a que me regales un like, súper importante para nosotros, o a que te suscribas a este canal si aún no lo has hecho. Mientras acá dejamos un poquito las verduras, vamos a ir mezclando muy bien 2 huevos, porque vamos a hacer 2 tortillas de huevo que va a llevar esta preparación. Agrega un poco de sal, revuelve muy bien, y ahora volvemos otra vez a la sartén, pero esta vez vamos a integrar los champiñones. Volvemos a dar vuelta, los champiñones están muy rápido, así que de una vez vamos a integrar la carne para que vaya tomando ya muchísimo sabor estas verduras, y la carne también desprenda un poquito de sus jugos y empiece a soltar mucho más sabor. Ahora, mis corazones, momento de agregar el jengibre y de integrarlo muy bien con el resto de los ingredientes. Ahora vamos a integrar raíces chinas o brotes de soja o brotes de soya, como ustedes le conozcan. Yo estoy agregando una puñadita, ustedes pueden agregar tanto como quieran, y vamos a revolver. Casi que de inmediato, por así decirlo, esta es una verdura que está muy rápido, así que integramos la parte más intensa de la cebolla larga o cebollín, y vamos integrando también de a poco el arroz. El arroz, como les digo, pues también va a ser a decisión de ustedes. A mí me gusta hacer bastante cada vez que hago esta receta. Como les digo, unas 8 porciones más o menos me alcanza con todos estos ingredientes, y utilizando casi que una taza completa de arroz. Luego agregamos salsa de soya, súper importante en esta preparación. Yo les sugiero que si quieren agregar sal, lo hagan después de agregar la salsa de soya, porque muchas veces utilizan salsa de soya que tiene muchísimo sodio, está muy salado, y lo que hacen es que dejan el arroz muy salado, así que precaución con esto. Luego vamos a integrar sésamo o ajonjolí blanco y también sésamo negro. Esto también le va a dar no solamente sabor, sino también va a quedar muy vistoso y va a ser mucho más apetitoso. Mientras tanto, preparamos las tortillas de huevo, tal cual como preparamos cualquier tortilla de huevo, y una vez las tengamos listas, eso sí, por favor, no las dejes cocinar muchísimo, sino que quede así, bien blando, bien flexible. Las cortamos en trozos bien pequeños e integramos al arroz. Como se pueden dar cuenta, ya estamos finalizando el arroz, así que integramos muy bien con el resto de ingredientes, y al final, para decorar, un poquito de semillas de ajonjolí y un poquito de cilantro o perejil si quisieras. Y listo, mis corazones. Díganme si les ha gustado la receta de hoy. Si les ha gustado, por favor, suscríbanse a este canal. No olviden marcar la campanita en la función de todos, y por supuesto regálenme un like, súper importante para nosotros cada like de ustedes. Y por favor, compartan la receta con sus amigos. Les aseguro que les va a encantar esta receta. Prepárenla, envíenme fotos. Al final les dejo todos los ingredientes usados en esta receta. Y por favor, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Un beso gigante. Chao.